y que plantea una contradicción. ¿Con quién? Con los de los sectores productivos nacionales, con los sectores globalizadores, de intermediación financiera, de capital financiero transnacional, que quieren a la Argentina insertan el mundo como un país extractivista y financiero, donde entran muy poquitos. Y nosotros hoy tenemos una característica, y vuelvo al principio, producto de 40 años de degradación nacional, con un intervalo de los gobiernos de Néstor y Cristina donde recuperamos soberanía, donde recuperamos, como decía, las condiciones materiales, espirituales de nuestro pueblo, y donde también recuperamos la capacidad de organización y movilización de los sectores nacionales. Ahora no nos alcanzó, pero me parece que el eje tiene que estar planteada esa contradicción. Entonces se abre un espacio social y político que es más grande que Octubres. Por supuesto que nosotros y creo que tenemos que seguir fortaleciendo la organización en los distintos frentes de masa donde se desenvuelve, la juventud, la juventud desenvolviéndose en la universidad, en la barriada, de la coordinadora de barrios y economía popular, como ese frente de masas donde se nuclean las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. Hoy la mitad de la clase trabajadora argentina se desarrolla en la informalidad o en la economía popular. Y a veces en la emergencia. Y en la emergencia. Entonces, porque lo que pasó en el 2001 nos enseñó cosas, pero ahora como que nos han cambiado también la letra. Hoy día se están presentando transformaciones sociales, económicas y políticas que son inéditas aún, digo, en la historia global, que también nosotros somos parte de esa historia, de esa comunidad global. Entonces todo está sobre la mesa para rediscutirlo, reinventarlo, y lo que nosotros pensábamos que muchas veces estamos muy integrados al tema de UTEP, pero corremos el riesgo de solamente andar corriendo en la satisfacción del hambre. Y creemos que hay que empezar a construir con todo lo que hemos caminado, esto que vos has dicho muy bien, del peronismo y la caída del peronismo y una dictadura feroz que quiso a sangre y fuego hacer lo que nunca pudo contra el peronismo, después de 2001, y ahora sintetizar eso, porque hoy día hay que volver a rediscutir todo, porque, a ver, los grandotes de Europa, como Alemania, Países Bajos, Francia, que nunca creíamos, o Inglaterra, que iban a tener esta enorme caída, y el tema del bloque asiático, Estados Unidos en una etapa de recesión, y en Latinoamérica vamos a sufrir. Tenemos buenas noticias como en el Perú, así es, la asunción de Gabriel, pero yo digo que lo que necesitamos es por supuesto el sostenimiento de todo, pero básicamente llamar al pensamiento, a ver qué es lo que ha caracterizado el peronismo, poder construir una sociedad con otro horizonte y otros modelos que den respuesta. Y esto de que hablaste, que es muy importante, que yo creo que Octubre ha sido muy estimado por todos en el sentido de plantear la soberanía, pero también siendo parte de una comunidad nacional, pero también en el tema sudamericano, ¿viste? O sea, nosotros tenemos ahí a Gastón Arizpe, que bueno, está en el Parlasur y que realmente está teniendo el diálogo con las otras comunidades para ver, porque digo, pasó en Bolivia, pasó en Perú, que bien salimos, ahora se está planteando en Brasil, y tenemos que ver todo un modelo distinto de pensamiento, de ejecución, y eso nos moviliza, porque no nos deja solamente, a veces caemos, y aún en lo que lo planteamos, en el asistencialismo. Y la política del hambre nunca genera política. Muchas veces ese pensamiento que levantamos con el Cabildo, con esa carta que me parece que es muy importante, el secretariado y la discusión en cada territorio de esto, que tiene que ser un ida y vuelta, digo, sirve porque también te contiene la causa realmente. Por supuesto, uno cuando plantea
la soberanía alimentaria, nosotros creemos que su discutida y planteada desde una mirada integral es desde fomentar las huertas comunitarias y el desarrollo de emprendimientos productivos de la agricultura familiar, pasando por la discusión de la cuenca del Paraná, Paraguay, exactamente, por donde se traslada buena parte de lo que se produce en Argentina, que se exporta. Entonces, una mirada desde la soberanía implica desde el fomento del autoconsumo y de la producción de alimentos por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la agricultura familiar, que garanticen el alimento en la mesa primero de los argentinos y las argentinas, pasando a la regulación, el control del comercio exterior, que es donde drena hoy la riqueza que genera nuestro país. Y vos bien decías, nosotros venimos construyendo hace muchos años un sindicato nuevo tipo, que es la unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hoy en la Argentina se estima que alrededor de 8,5 millones de personas están nucleadas en lo que se denomina economía popular, y que una de las discusiones que se viene dando la UTEP tiene que ver con la constitución de un salario básico universal, que implique una política de ingreso para ese sector, que unifique otras políticas de ingresos y que cree un sistema, junto con la asignación universal por hijo, junto con las jubilaciones, de ingreso unificado, para que a ningún compatriota le falte un plato de comida en la mesa. Pero al mismo tiempo, como bien decías, hay que dar la discusión no solamente desde la política de ingresos, sino desde la producción. Y para eso también hay iniciativas que nosotros tenemos que discutir con nuestros compañeros, porque si nosotros desde la Coordinadora de Barrios y Economía Popular no discutimos el salario básico universal, no discutimos la necesidad de generar mejor infraestructura productiva, máquinas, herramientas, insumos y capital de trabajo para las unidades productivas, nos quedamos en el salario social complementario, claro, que ya poco estamos discutiendo ya el salario social complementario, y nos encasillamos en la política pública, que es el potenciar trabajo como marca, y perdemos el eje de que potenciar trabajo, como se llame, como se le ponga, tiene que ser una política de economía popular. Y cuando decimos que tiene que ser una política de economía popular, estamos diciendo que tiene que ser una política que tenga un aspecto que tenga que ver con el complemento del ingreso por una actividad que desarrolle un compañero o una compañera en una de las ramas, sea en lo textil, en el reciclado, en la infraestructura social, sea en la agricultura familiar o en los espacios sociocomunitarios, en los comedores, en los merenderos, pero al mismo tiempo sea una política de fomento del trabajo en términos de fortalecer unidades productivas que busquen generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades, que genere trabajo, desarrollo local, y que es otra lógica de organización del trabajo que hoy ha dado pasos gigantescos, porque se ha avanzado con el otorgamiento de la personalidad social, y que eso constituye un piso objetivo de herramientas y mecanismos de organización comunitario y popular que hay que discutir con nuestros compañeros. Nuestra organización se desarrolla, como bien decían, en distintos frentes, o busca desarrollarse en distintos frentes de masa donde se desenvuelve nuestro pueblo, la comunidad organizada. Y la Coordinadora de Barrios y Economía Popular es quizás el frente más grande, donde conviven, como lo hablábamos hoy, mujeres, sobre todo muchas compañeras, y me parece que
que ahí hay que dar una discusión profunda sobre cuál es el rumbo de ese sector, de nuestro sector, de los trabajadores y las trabajadoras más humildes de la patria, pero en un proyecto de nación, como bien decías, y no desde una mirada aislada del sector, desde una mirada compartimentada del sector. Y así, en los distintos frentes donde se desarrolla nuestro pueblo. Desde el peronismo de la soberanía, como un espacio social y político en construcción, que ponga el eje en la recuperación de soberanía, en la unidad del peronismo, de los sectores nacionales del pueblo trabajador, de los trabajadores y trabajadoras más humildes, de los trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo, de los empresarios nacionales, de los comerciantes, de las distintas fuerzas sociales y productivas que tengan una mirada de proyecto de nación, con eje en la soberanía, con eje en el peronismo, pero también abriendo las puertas a otros sectores productivos, sociales, con otras identidades. Creo que nosotros tenemos mucho ahí por aportar, porque vamos a crecer mucho en esa política, va a crecer mucho la organización y va a convocar a muchos y muchas militantes peronistas, pueblo no organizado, sí, de hecho, que necesita cauce, que hoy hay que darle cauce a la lucha social y hay que darle cauce, propuesta política a sectores de la sociedad, que organizados y no organizados, que por ahí hasta se sienten identificados con el Frente de Todos, pero que no encuentran un cauce de participación política, porque te repito, hay unidad política, unidad del peronismo, hay unidad política en la superestructura de la política, ¿no? En los sectores de la política, pero no hay cauce de participación para todos los sectores abajo, y nosotros del peronismo de la soberanía podemos dar ese cauce, me parece. Pero, absolutamente, pero además, ¿cuál es el tema? Hoy día, si discutimos educación, si discutimos el tema alimentario, si discutimos el Frente Agrario, en general nos buscan para debatir, compartir, incluirnos. Esto significa que tenemos que, de alguna manera, impulsar recambios y cada vez sumar mayores sectores, pero digo, el tema de que seas un interlocutor importante para discutir estas cosas significa que tenemos cosas que decir, significa que esa dinámica es la que hace crecer una organización, que no hay que tenerle miedo, que no hay que tenerle miedo, que todo lo contrario, hay que comprometerse. Hoy día es una época de compromisos y sobre todo de interlocutar desde tu sitio.